Psicología del testigo y del testimonio, de Alejandro Solís Espinosa. La psicología del testigo fue la primera en preocuparse por la naciente psicología judicial. La declaración es un tipo de prueba en la cual participa un sujeto llamado testigo. En cuanto a la psicología del testimonio, surge como parte de la psicología forense aplicada, que tiene por objeto investigar sobre la credibilidad de los testigos. Para ello, explicaremos las siguientes interrogantes importantes para tomar en cuenta al testigo y su testimonio. 1. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos del testigo? En la psicología forense, la persona del testigo tiene implicancias diversas en la declaración testimonial, como los relativos a su personalidad, salud mental y/o moralidad, entre otros. 2. Personalidad del testigo. ¿Qué se debe considerar en la personalidad del testigo? Se puede considerar que el testimonio de las personas inestables, volubres prejuiciosas, se debe tomar cuidado porque carecen de valor. Un testigo ideal sería la persona estable emocionalmente, carente de prejuicios, considerando como un testigo más confiable. Se debe considerar a. Personalidad y edades de testigo. No podemos desconocer que la personalidad de un niño, de un adolescente y del adulto y de un anciano tienen sus diferencias importantes. Por ello, generalmente se considera que dado el carácter de inmadurez psicológica del niño y en parte del adolescente, su personalidad no muestra estabilidad y configuración definitivas, anuados a sus peculiaridades características psíquicas y su menor experiencia psicosocial, salvo excepciones. B. Personalidades y grado de testigo. Es necesario valorar el testimonio que depone un analfabeto o de alguien que tiene conocimientos medios o de uno que cursa instrucción superior o un profesional determinado. Probablemente la mayor o menor experiencia y práctica escolar pueden intervenir en alguna medida en la direccionalidad de la percepción del hecho. 3. Otros factores a considerar es la salud mental del testigo. A. Testigos y trastorno de personalidad. Dentro de los trastornos mentales, los trastornos específicos de personalidad, llamados hace algunas décadas atrás personalidades psicopáticas, pueden tener repercusión en la fiabilidad de su declaración testimonial. B. Testigos con trastornos psicóticos. Generalmente, la mayoría de psicosis o locuras producen una alteración grave en la capacidad mental del sujeto, con sus peculiares características cada psicosis. C. Testigos con retraso mental. Actualmente, dentro de los casos de retraso mental, se consideran generalmente 4 grados: retardo mental discreto o leve, retardo mental moderado, retardo mental grave y retardo mental profundo. D. Testigos farmacodependientes. Se trata de una persona drogadicta o farmacodependiente, con alteraciones muy diversas en su personalidad y/o en su percepción. Además de estar bajo dependencia de la droga que consume, podemos considerar que su actuación como testigo tendrá limitaciones en la calidad de su recuerdo y por consiguiente en la validez de su testimonio. E. Testigo alcohólico. En este caso, la dependencia alcohólica afecta la personalidad del adicto y muchas veces en las secuelas de la ingesta crónica de alcohol es también la alteración de las funciones némicas que son fundamentales tratándose del testimonio. Por ello, el juez deberá tener en cuenta si este fuera el caso. F. Testigos neuróticos. En estos trastornos mentales en que no existe un deterioro o distorsión notable del juicio en el paciente, sino más bien trastornos emocionales, sobre todo con el fondo ansioso asentado, podrían generalmente participar como testigos. 4. En cuanto a los aspectos psicológicos del testimonio, No se le admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga de los hechos y responsabilidades. se consideran 5 factores. ¿Cuáles son? A. Del modo como lo ha percibido dicho acontecimiento, B. del modo como lo ha conservado en su memoria, C. del modo como es capaz de evocarlo, D. del modo como quiere expresarlo. 5. Derivado de estos factores es importante la atención, porque Se le denomina atención al proceso de concentración perceptual ante determinados estímulos. la estructura de los estímulos externos o del campo interno son externos, Estímulo de mayor tamaño, mayor intensidad del estímulo, movimiento del estímulo, repetición frecuente, estímulo más vivido, contraste del estímulo, color llamativo, novedad del estímulo, etc. internos. Intereses, necesidades y estados emocionales. 6. La memoria. Es además de los anteriores procesos uno de los principales sistemas cognitivos humanos que es importante conocer para sopesar la validez de toda prueba testimonial. A. En primer lugar, el sujeto que adquiere datos en su entorno es un procesador activo de información, no es un simple receptor, sino que elabora en base a los datos y conocimientos que ya posee. B. En segundo lugar,
La idea del sujeto como procesador de información da lugar a que las relaciones asociativas entre los datos que adquiere no pueden ser solamente asociaciones. C. En tercer lugar, la información pasa por diversas estructuras de almacenamiento, cada una de las cuales abarca una determinada elaboración de dicha información. Tipos de memoria. A. La memoria sensorial. Es solo el registro o persistencia del estímulo y no supone ningún tipo de elaboración o transformación del mismo. Es un registro textual de lo que nos llega. El almacenamiento de información sensorial o registro sensorial mantiene el estímulo por más tiempo que su presencia física para facilitar que el sistema de reconocimiento de formas. B. Memoria a corto plazo. Es aquella en la que estamos pensando en un momento determinado. De este modo, este tipo de memoria realiza dos actividades centrales: guardar brevemente nuevos datos y actúa sobre ellos. Por ello, a veces se le denomina también memoria funcional. La retención del contenido que lo almacena este tipo de memoria es breve, ya que generalmente el material de la memoria a corto plazo desaparece en un lapso de 15 a 20 segundos. C. Memoria a largo plazo. Es el almacén de toda la información que adquirimos a lo largo de la vida, el conjunto de conocimientos que posee un sujeto. En esta memoria a largo plazo encontramos dos variedades. Memoria semántica. Es la memoria a largo plazo que representa el conocimiento de la persona, haciendo alusión a ello, a la estructura y organización de toda información y conocimientos que adquirió sobre sí mismo, el entorno y el mundo social. Memoria episódica. Es la memoria a largo plazo más personal y específica, que tiene significado individual para cada persona y se asemeja a un diario. 7. Es importante recordar que cuando adquirimos algún tipo de memoria, puede aparecer el olvido de la información. Consideramos que es un proceso normal, incluso necesario y sano, por el que se pierde temporal o para siempre la posibilidad de evocar la información que constantemente recepciona el sujeto. También pueden ocurrir alteraciones patológicas de la evocación, debidas a causas diversas y manifestarse en varias formas como las siguientes. Amnesia. Es la incapacidad total o parcial de recordar experiencias pasadas. Esta alteración puede tener causas emocionales u orgánicos cerebrales. Parapnesia. Es una distorsión del recuerdo asociada generalmente con la inclusión de detalles falsos o relaciones temporales equivocadas. Hipernesia. Es el grado exagerado de retención y memoria. 8. Al terminar el proceso que realiza la memoria con los recuerdos almacenados de los hechos, continúa la evocación y distorsión de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que el material almacenado, sobre todo en la memoria a largo plazo, no está presente en todo momento de la conciencia, pero puede ser recordado y evocado, pero también, además del olvido, puede sufrir la distorsión de tales contenidos mnémicos. La evocación también se refiere al recuerdo de lo almacenado en nuestra memoria a largo plazo y presenta diferencias en función del tipo de memoria. Para poder llegar a la declaración de un hecho, tenemos que llevar la siguiente secuencia de tales procesos, interconectados que deben ocurrir sin alteraciones importantes desde 1. La recepción de información mediante procesos sensoperceptuales y atencionales. 2. Almacenamiento de la información a través de procesos de memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. 3. La recuperación de los datos y su comunicación o transmisión. En esta secuencia se interconecta la mayor o menor credibilidad del contenido del testimonio y la mayor o menor fiabilidad que se puede tener en el testigo. Todos los aspectos mencionados anteriormente son necesarios para tomar en cuenta la declaración de un testigo y de su testimonio. Existen tres tipos de interrogatorio para el testigo, que es el interrogatorio judicial del testigo. La evocación de datos relativos a un hecho sobre el que versa la declaración de un testigo puede afectarse en algo por la forma del interrogatorio judicial. Asimismo, la recepción de la declaración testimonial en nuestra práctica judicial es variada según el tipo de proceso, bien sea penal, civil o de otra área jurídica. Interrogatorio del testigo en el fuero penal. Cuando el procesado concurre con su defensor a la declaración de un testigo, podrá solicitar al juez penal que éste haga determinadas preguntas. El juez podrá acceder o negarse. En todos los casos, el testigo declarante debe responder oralmente sin auxiliarse de escrito ni documento alguno. Interrogatorio del testigo en el fuero civil. El juez debe realizar el interrogatorio conforme a dicho pliego. Sin embargo, tiene la potestad de hacerle las preguntas que estime convenientes.
del mismo modo que las partes formulen en vía de declaración. No olvidemos que Otro aspecto importante es el tipo de actitud del interrogatorio, que puede ser inquisitivo y autoritario, o bien más respetuosa de la persona del testigo y no autoritaria. Si recordamos las características del proceso némico, el entorno atemorizante del interrogador producirá un mayor bloqueo de la evocación y dificultará en general una adecuada declaración testimonial, condiciones que tendrán que graduarse, sin embargo, en función de las características personales del testigo. con esto concluimos que Por ello, la psicología del testimonio implica considerar la importancia de contar con métodos y técnicas que faciliten la adecuada recolección de información en las declaraciones, prestando especial atención a los elementos básicos en la realización de entrevistas, ya que a los recuerdos de los sucesos están expuestos a errores de exactitud y fabulaciones. Incluso, en algunas ocasiones, el testigo puede recibir información posterior al suceso que añade la información realmente percibida integrando ambas. Así pues, para cualquier psicólogo jurídico es de vital importancia aplicar las habilidades requeridas para la realización de una entrevista, reducir la ambigüedad, resolver dudas, descubrir posibles inconsistencias en la versión de los hechos y adquirir un conocimiento a partir de la información proporcionada por el entrevistado. Durante su recuerdo de los hechos, mediante las preguntas que describan la escena del crimen e identificar los posibles simulaciones, engaños y falsas confesiones.